lo he podido ver hace nada y al igual que en este canal hablamos de las cosas negativas que le están sucediendo a la afición por la cría de aves, también tenemos que hablar de las cosas positivas y esta creo que sí que lo es, por lo menos es un avance que puede ser importante. Aquí estoy viendo la nueva etiqueta que se va a utilizar en el Campeonato Mundial de Alicante, a celebrar dentro de nada, y como veis es una etiqueta un poco diferente a las que habitualmente tenemos. La etiqueta es esa pegatina que se pone delante de la jaula de concurso en la que está enjaulado el pájaro y entonces nos aporta una serie de información del pájaro que está dentro de esa jaula. Podemos ver los puntos, podemos ver también la puntuación del equipo en conjunto, si concursa en equipo, podemos ver si el pájaro tiene premio o no y otra serie de datos, por ejemplo el grupo en el que participa, la jaula, la anilla, datos sobre la gama en la que está concursando el pájaro, también acerca del nombre del criador, opcionales que ponga el número de teléfono. En algunas podemos encontrar, en algunas etiquetas que pone el número de teléfono, que está bien en el sentido de que podemos contactar con el criador, podemos hablar con él para adquirir ejemplares o para hablar un poco acerca de la gama que esté trabajando, lo que sea. En otras etiquetas por privacidad no se pone. Y esa es la información básica que solemos ver en la mayoría de etiquetas de concurso. Pero en este caso tiene un añadido especial que es, como estáis viendo, este código QR. Los códigos QR surgieron hace ya bastante tiempo, no creéis que esto es algo nuevo, sin embargo, dejaron de tener uso. Antes lo podíamos ver, por ejemplo, si visitábamos alguna zona turística, podíamos ver que delante de un edificio con interés turístico, en vez de poner una descripción, ponía el código QR y quien estaba interesado en leerlo, pues simplemente con el móvil lo acercaba, apuntaba el código QR y le daba normalmente acceso a una página web donde hablaba de la historia de ese edificio, de algún aspecto curioso. Esto fue pasando un poquito de moda y prácticamente el tema de los códigos QR se dejó como de lado, pero ahora con todo el tema de la crisis sanitaria y demás, habéis vuelto que encontramos códigos QR ya prácticamente en todo. De hecho, por ejemplo, si vais a un simple bar a tomaros una cerveza o a cenar, pues en muchos de los bares ya no tienen una carta física, sino que simplemente tienen la pegatina del código QR, vosotros acercáis el móvil, veis, os manda un enlace a una página y ahí ya podéis ver la carta. Desde luego es mucho más higiénico que tocar todos la misma carta. Pues bueno, los códigos QR, como digo, se están utilizando ahora mucho y los compañeros que van a organizar el Mundial aportan una información extra a las etiquetas añadiendo precisamente un código QR. Se va a aportar una información extra y aparte se va a añadir una información que considero que es muy interesante para los criadores o para la gente que está visitando el concurso, y es que puedas tener acceso a través del código QR a la planilla de ese ejemplar. Normalmente ya sabéis que los pájaros de concurso se les pone una etiqueta en la jaula, como la que estáis viendo, parecida, y luego aparte el juez rellena una planilla pues dando la puntuación en cada uno de los epígrafes, en categoría, en lipocromo, en forma, en condición general, etcétera, etcétera. Esa planilla tiene acceso el propio criador, es decir, el criador que ha concursado con sus pájaros, luego llega un momento y puede recibir las planillas de los pájaros para poder ver en qué han fallado los pájaros, qué cosas ha hecho mejor. Pues precisamente con esta nueva etiqueta, la persona visitante también podrá tener acceso a esa planilla, es decir, podrá tener más información del pájaro aparte de la puntuación que estáis viendo. Esto, que puede parecer algo muy simple, el tema de las etiquetas, o puede parecer que es un avance sin importancia, yo creo que es muy interesante, porque sobre todo por el hecho de que cuando visitamos un concurso yo siempre digo que hay muchos criadores que visitan un concurso y lo que hacen es dar una vuelta por los pasillos y van viendo un pájaro les llama la atención, otro no y tal, y están los criadores que se fijan verdaderamente en los pájaros que hay, los están viendo uno a uno detenidamente. Eso lógicamente es imposible, es decir, en un concurso de estas magnitudes como puede ser un mundial o como puede ser un nacional, necesitaríamos muchos días para fijarnos detenidamente en cada pájaro, cada una de las gamas. Pero sí, por ejemplo, si criamos una determinada raza, pues nos fijamos más en concreto en los pájaros que hay en ella. Y el hecho de tener acceso a más información del pájaro, pues siempre viene bien, no solo ya para poder tener la opción de comprarlo o poder tener la opción de ver en qué ha fallado cada uno de los pájaros, sino para aprender un poquito más de la gama, que es una de las cosas importantes de los concursos. Muchas veces un criador avanza más genéticamente, aunque parezca una chorrada, viendo un concurso y aprendiendo de los pájaros que han participado en el concurso, más que, por ejemplo, criando durante muchos años, porque muchas veces es entender la gama y luego ya una vez que la entiendes ya saber trabajarla. Pues esto considero que es un avance. Si hace no muchos años, si sois criadores de hace poquito, bueno, pues veréis que prácticamente todos los concursos, yo no conozco ya ningún concurso donde no tenga este tipo de pegatina. Prácticamente todos los concursos tienen una pegatina en la jaula, por lo menos con la información básica del pájaro, no con los códigos QR, pero con lo básico. Pero hace no tantos años visitaba muchos concursos y en la propia jaula apenas la información única que veías es la de simplemente que el pájaro estaba ahí, veías un pájaro que si eras entendido de la raza o entendido de las variedades y
y, por ejemplo, sabías que este era un canario rojo mosaico y este era un canario amarillo, etcétera, etcétera, lo podías ver, pero hay muchas jaulas que no tenían nada de información y te quedabas sin ningún dato. No sabías ni qué criador era, ni qué puntuación había recibido, solo a veces se etiquetaba al pájaro que había obtenido premio, con lo cual fijaos lo que hemos avanzado en un tiempo de la información que nos aporta cada jaula de cada pájaro. Ver el criador. Antiguamente, como digo, en muchas de estas jaulas, si te interesaba algún pájaro, bueno, sí que podías contactar con un miembro de la organización y te daba los datos del criador, pero la jaula no ponía prácticamente ninguna información. Y poco a poco vamos aportando más información a los criadores, sobre todo con la idea de que podamos aprender más de un pájaro en concreto y sobre todo podamos ir aprendiendo más y sacándole más partido a los concursos. La verdad es que me parece una buena idea y, como digo, a ver de qué manera se aplica y con qué interés, pero, como digo, creo que es un gran avance y al final tenemos que hablar de los fallos y de las cosas negativas, porque siempre las hay y a día de hoy tenemos bastante, pero también tenemos que hablar de lo que, por lo menos a mi modo de ver, considero que es un acierto o considero que es un avance tecnológico de los muchos que se están desarrollando. Entonces, bueno, desde aquí ya doy la enhorabuena antes de nada a todo el equipo que ha incluido este tipo de avances para que los criadores y los visitantes puedan tener más información.